Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pablo de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial desde España. Primero que todo estamos con Germán de la Riva, licenciado, máster y doctor en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha trabajado en diversas universidades y es tutor de Psicología en la UNED de Cantabria. Actualmente es profesor y conferenciante en diferentes temas de la psicología. También queremos presentar a la coautora del libro que hoy no nos puede acompañar, que es Olga Umaña Amaya, quien ha trabajado como profesora y orientadora en el Centro de Formación Profesional de Crolli en Santander, España, y también ha enseñado en la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar, Venezuela. Hoy estamos con ellos por su trabajo, su nuevo libro, Mercedes Rodrigo, Una vida para la psicología, de la cual ellos son sus autores. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bueno, nuevamente aquí estamos con uno de los autores de este libro tan especial, Mercedes Rodrigo, Una vida para la psicología. Desgraciadamente Olga Umaña no nos ha podido acompañar hoy, pero aquí tenemos a Germán de la Riva Colina. Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches desde España. Muy sí, bien, Jairo, gracias. Sí. Muy bien, perfecto. Germán, pues estamos aquí pues muy contentos en Charlas desde el Laboratorio de que podamos hacer esta conexión para que nos cuentes un poco la historia de esta obra que ha sido tan importante para Iberoamérica. Y yo empezaría por preguntarte cuál fue el origen, ¿sí?, de los estudios de psicología de Mercedes Rodrigo. ¿Ah? Bien, sí, la verdad es que ella alcanzó una fama grande en Colombia, pero ella también ya llevaba desde España una gran trayectoria que se truncó pues por la Guerra Civil, ya sabéis, la Guerra Civil Española, de año 1936, 1939, el gobierno republicano, democrático, perdió la guerra y subió el general Franco, que fue un dictador que duró 40 años, ni más ni menos. Mercedes, que es lo que no se conocía en Colombia en realidad de su vida pasada, y es lo que nosotros hemos puesto en valor. Sí. Ella fue allí, pero ella era una mujer que tenía una familia monárquica, en realidad, por decir algo, eran personas muy católicas de la región de Navarra, pues, bueno, es una región al norte de España, y sus padres y sus abuelos y su familia trabajaban para los reyes de España. Uh-huh. Entonces, pues ya era una mujer que tenía unos medios económicos en aquella época importantes, de tal manera que, pues, por ejemplo, un primo de ella, durante la época de su trabajo en Madrid, pues era el arquitecto municipal de la ciudad de Madrid. Un tío de ella era ingeniero de caminos, que en Colombia se dice, creo que ingeniero civil, y construyó algunos puertos importantes en España. Estos medios económicos le permitieron a Mercedes ir a Alemania, a Francia, Suiza, de tal forma que hablaba alemán, sí, y francés, porque Mercedes estudió primero que todo en España magisterio. Hay que recordar que en el año 1920, por decir 15, 20, las mujeres casi no podían acceder a la universidad. Correcto. Es decir, pues ¿qué estudiaban muchas mujeres? Pues magisterio, enfermería, profesiones, vamos a decir, típicas, por decir, un poco de las mujeres de aquellos años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ella hizo magisterio, primero magisterio a nivel básico,
y luego hizo un magisterio a nivel superior, es decir, como si fuera casi una licenciatura en magisterio, en pedagogía. Bueno, pues en Madrid ella tenía también muchas relaciones pues con, digamos, la clase política madrileña, del gobierno, tanto de Alfonso XIII, estamos hablando de la época de Alfonso XIII, el último rey de España antes de la República, es decir, hasta 1931, un poco para situaros en la historia de España, sí, ¿no? Sí, está muy bien, sí. Hasta 1931, Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, era el rey de España, pero fue un rey que quiso modernizar España y puso en marcha muchos proyectos importantes. La institución libre de enseñanza, la residencia de estudiantes, que era un sitio donde venían a vivir los intelectuales. Por ejemplo, en la residencia de estudiantes vivió muchos años, o algunos años, García Lorca, Federico García Lorca, que seguro que a todo el mundo os suena, sí. Luis Buñuel, Salvador Dalí, en fin, ya veis un poco que había un sitio para que la gente se preparara académicamente bien. Y Mercedes recibió una beca del gobierno de Alfonso XIII para estudiar psicología, nada más y nada menos que a Ginebra. Para los que somos psicólogos, Ginebra era la meca de la psicología del mundo. Fíjate bien, no de Europa, de Estados Unidos venían a Ginebra a ver los adelantos de la psicología científica. Jairo, te explico brevemente también. ¿Por qué Ginebra? A Ginebra fueron alumnos de Wilhelm Wundt, de Leipzig, del laboratorio de Leipzig. Tú que eres de Pavlov, fueron alumnos del laboratorio de psicología de San Petersburgo de Pavlov a Ginebra, y fueron alumnos del laboratorio de psicología de Kazán, que es una ciudad de Rusia, de Betlev. Entonces ese grupito de pequeños alumnos de San Petersburgo, de Kazán y de Leipzig en Alemania, se instalaron en Ginebra y crearon la escuela Juan Jacobo Rousseau, especializada en pedagogía y psicología. Correcto. Y bueno, tanto es así que esa atracción que tuvo esa escuela llevó a Agustín Nieto Caballero, que fue el que conoció la vida de Mercedes en el año 1934. Agustín Nieto Caballero también era un hombre muy progresista y quería llevar a Colombia los adelantos de la pedagogía y la psicología. Bueno, allí también, a Ginebra, fue también William James. Estamos hablando de que, bueno, pues lo repito, la meca. Y Mercedes estudió psicología, ahí que hizo, como quien dice, el doctorado. Ella ya era licenciada en magisterio y hizo 2 años de cursos y su tesis doctoral. En el año 1923 ya regresa a España como la primera psicóloga oficial española. Y en Madrid pues trabajó en muchas instituciones del Estado, ¿no? Bueno, pues, organizaba congresos, organizó reuniones, tradujo el test de Terman Binet y lo empezó a aplicar a España. Mercedes acudió a las reuniones que eran anuales o bianuales de psicotecnia. Jairo, pues no sé si te acuerdas, antiguamente en vez de psicología se solía llamar psicotécnicos. Entonces ella era una psicotécnica y bueno, pues ya ¿qué hacían muchísimo? Ahí se empezó en Ginebra la orientación profesional, que todo el mundo, casi todos los psicólogos hemos trabajado en orientación profesional. En algún momento, sí, de nuestra carrera. En algún momento. Bueno, pues hay un alumno del Laboratorio de Psicología Experimental de Leipzig, que se llamaba Hugo Heinis, fue el que introdujo en Ginebra
la asignatura de orientación profesional. Okay. Y Mercedes, bueno, pues estuvo con él 2 años y aprendió mucho, y luego eso lo hizo en Colombia. Luego hablamos más tarde un poco. O sea que lo que fue de España ya era una psicóloga científica. Correcto. Muy preparada, hablaba 4 idiomas, y luego hablamos por qué se fue de España. ¿Qué te parece la figura? Sí, es importantísima, y además ella estudió con Piaget. Tuvo la oportunidad de estar en Ginebra. Fue compañera, sí. Compañera de Piaget y alumna de Claparède. Perfectamente. Claparède era uno de los directores, y Pierre Bovet, otro director, también estuvo con Freud, ya ves. Fíjate, también el último congreso que acudió Freud fue en Berlín, 1922. Ahí estuvo Mercedes. Y hablaba con él porque hablaba alemán. ¿Por qué hablaba alemán? Porque su hermana María, que era una compositora, estudió en Alemania música y canto y ópera, y ella iba a Alemania. Te estoy hablando de 1910, 11, 12, 13. Sí. Estamos hablando de un pasado ya de hace más de 100 años. Correcto. Muy bien. Entonces, fíjate, ya hemos puesto en contexto quién es esta gran figura de Mercedes Rodrigo, la primera psicóloga como tal, formada en España, que se ha cruzado con todos estos grandes personajes de la psicología de principios del siglo XX, y que tiene un papel relevante, como ya vamos a contar más adelante, en Colombia. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a mirar un poco qué pasa, digamos, en la vida de Mercedes Rodrigo cuando surge la Guerra Civil Española y todas las consecuencias que tiene, y por qué se vaya de España. Cuéntanos. Bueno, pues ese es el tema que la gente también ha desconocido, ¿no? Porque una exiliada española, en fin, en aquella época los exiliados eran militares y soldados y gente del partido políticos de izquierdas, ¿no? Como se suele decir. Sí. Muchos del Partido Comunista, que era un partido muy importante, pues se fueron todos. Del Partido Socialista Obrero Español, pues también. Y ella, pues no era de ningún partido, era una mujer progresista, eso sí, porque ella participaba en grupos de mujeres para el desarrollo de la educación de la mujer. Había 2 grupos de mujeres en los que ella trabajaba, uno que se llamaba la cívica, de cívico, ¿no? Que se reunían las mujeres para pedir derechos. Y otro grupo, que también eran 3 grupos. Otro grupo se llamaba las sin sombrero. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres se quitaron el sombrero en 1920-30 con la República Española, porque ellas llevaban sombrero, las mujeres todas. Muchas fotos de Mercedes que tengo en el libro aparece con sombrero, hasta que las mujeres en este empuje, ¿no?, femenino, que hoy todavía estamos viendo que la mujer está pidiendo los derechos de igualdad con el hombre, lógicamente, y normal. Pues ya con ella, las sin sombrero, se quitaron el sombrero. Y luego también participó en un grupo de antiguos alumnos de la escuela Juan Jacobo Rousseau. Claparède era un poco el que movía ese grupo, y Claparède viajó a España varias veces. Bueno, vino a mi ciudad de Santander, de donde te estoy hablando, que estamos en el norte de España, en la costa del Atlántico. Estamos Bilbao, Santander, San Sebastián. Mercedes estuvo organizando el 6º Congreso Internacional de Psicología con la APA, con el presidente de la APA de aquella época, que se apellidaba Lanfield. El nombre no me acuerdo en este momento. Herbert Lanfield. En fin, ella era la única mujer de un grupo de psicólogos. En general, muchas fotos de las que yo tengo y he aportado en el libro, pues hay 20 o 30 psicólogos y ella sola. En Santander eran un grupo de 10 o 12 psicólogos internacionales, Mario Ponzo, Claparède, Pierre Bovet de Francia, y ella sola. Entonces fíjate un poco la figura de ella, cómo empuja pues el feminismo, ¿no? En realidad. Sí. Entonces, ¿por qué se va de España? Pues mira, cuando cae la guerra, vive en Madrid. Y claro, Franco bombardeó Madrid.
bombardeo como lo que estamos viendo ahora en Gaza. Ajá. Tiraban las bombas encima de las casas, de la gente, de los pobres, de la clase obrera. Y entonces, pues muchas familias, muchos niños se quedaron abandonados. Porque bueno, se cae una casa y ya, bueno, lo hemos visto en muchas guerras. Muere la gente mayor, pero los niños, como son pequeños, generalmente sobreviven. Bueno, pues fíjate, y lo digo en el libro, y lo dijo ella, claro. Lo dijo ella y lo tiene escrito aquí, que si hubiera tiempo lo leeríamos. Ella en el Tiempo escribió este artículo en Bogotá. Ajá. Ella recogió de las calles de Madrid 13.000 niños y niñas. Los ubicó en centros de menores. Les dieron alimentos, les dieron vestidas, les dieron educación durante la guerra y los trasladaron a países europeos que quisieron ayudar a los niños españoles. Inglaterra, Francia, sobre todo Inglaterra, Francia, Dinamarca, Suecia, Rusia también. Se llevó muchos niños españoles y ella era la encargada de eso. El gobierno la encargó de la protección de los menores, porque ella era psicóloga y se dedicaba mucho a la psicología infantil y a la orientación. Y ese detalle, pues cuando ya la guerra estaba terminando, pues seguramente, pues claro, ella estaba colaborando con el gobierno de la República y eso le iba a suponer lo que le supuso a todos. Las profesiones, psicólogos, profesores, catedráticos, abogados, médicos, artistas, intelectuales, médicos, etcétera, Franco los echó de España, o se fueron ellos, mejor dicho, ¿no? Unos, porque el que no se fue, pues a lo mejor a muchos luego los fusilaron, evidentemente. Claro. Murió más gente después de la guerra que durante la guerra. Entonces ella se fue a Colombia. ¿Por qué se fue a Colombia y no a México o Argentina, que era lo típico? Porque Agustín Nieto Caballero conocía a Claparède, porque Agustín Nieto estuvo creo que fue en el 34, o en el 33 o 35, pero 34 más bien. Y en Claparède le informó, evidentemente, pues que porque él fue a pedir ayuda a Claparède, pues para modernizar el gimnasio moderno, que era donde estaba, era un colegio que fundó él, ¿no? Y la Universidad Nacional, porque él fue rector de la Universidad Nacional. Y seguramente pues le informaron, pues aquí hay una mujer que se llama Mercedes Rodrigo y está en esta situación y se quiere ir de España. Y ahí tuvo contacto con Agustín Nieto Caballero y ella se fue en un barco con otros conocidos, que algunos de ellos lo he conocido yo en Colombia. Ajá. Fíjate qué casualidad. Se fue con uno que era diputado, que se llama José Prat García, que vivió en Colombia hasta el año 1975, 76, y yo llegué a Colombia en el año 1970. Tuve 5 años pues con él, porque él era profesor de la Pedagógica Nacional. Entonces, ella se fue vamos a ver, llegó en agosto. Bueno, pues en enero ya salió ella en el periódico, tengo aquí recogido el dato, sale en el periódico del Tiempo, 10 de febrero de 1940, es decir, 5 meses después de llegar, la encarga la universidad, el Consejo Directivo de la Facultad Nacional de Medicina, a través del doctor Nieto Caballero, para que haga un proceso de orientación y selección de aspirantes a la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque según he leído yo, pues antes de que llegara Mercedes Rodrigo, pues la gente entraba a estudiar medicina, pues entraba el que se apuntaba o el que tenía alguna influencia, bueno, pues entraba. Y creo que el nivel de fracaso en el primer año era altísimo. Altísimo, ajá. Sí. Entonces, claro, eso pues era un gasto enorme para la propia universidad, ¿no? Y la pérdida de tiempo, y luego para el propio estudiante que inicia una carrera que luego no puede seguir. Bueno, pues ellas se presentaron el primer año que ella llegó, tengo aquí 238 aspirantes a la universidad, a la Facultad de Medicina, se presentan, dice el periódico.
un voto de aplauso por la forma en que se realizó el examen de aptitud profesional. Estoy leyendo lo que he transcrito del periódico del Tiempo. Y bueno, pues ella ahí se narra cómo hizo el proceso ella de psicotécnico, y el proceso lo hizo como hacemos los psicólogos cuando hacemos unas cosas bien hechas. Los test y los exámenes eran, digamos, sin nombre, eran con unos números. Anónimo, digamos. Y nadie está, Anónimo, que no se sabía quién era. Eran anónimos, efectivamente. Entonces, eran anónimos. Entonces, al final termina el artículo. Solamente hoy se conocerán los nombres de los aspirantes victoriosos. Pues el procedimiento usado para verificar los exámenes no permitió saber en ningún momento los nombres que correspondían a las diferentes fichas de los estudiantes. Fíjate qué detalle de ella, qué democracia, qué profesionalidad. ¿No? Y eso lo que hizo los 10 años que estuvo ella en Bogotá, eso es lo que hacía principalmente. Luego también pasó de hacer la selección de estudiantes de medicina a ingeniería. Y luego también lo hizo en el Instituto Pedagógico y en otros lugares. Y cuéntanos, aquí en Colombia, Mercedes Rodrigo es muy querida, muy respetada por su influencia, por su gran papel en el nacimiento de la carrera de psicología. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, el proceso se inicia, pues esta profesionalidad de ella, tengo aquí anotados, ella salió en los periódicos de Bogotá 26 veces en 8 años. Entonces ella pues hacía los test también para el tranvía, hacía los test para el ayuntamiento, el municipio, hacía los test de psicotécnicos para Bavaria, hacía los test para la escuela de enfermería. Bueno, una mujer que yo he visto que trabajó, no hacía nada más que trabajar, era soltera, era soltera, no tenía familia, pues trabajar era su entretenimiento. Bueno, pues resulta que en el año 43 o 44, un grupo de psicólogos norteamericanos hicieron un recorrido por América Latina para conocer cómo estaba la psicología en América Latina. Entonces se encontraron en Bogotá con Mercedes. Y claro, a Mercedes, alguno de ese grupo la conocía de Europa. Y además Mercedes hablaba inglés, con lo cual era una ventaja con los visitantes de Estados Unidos. Y en ese encuentro, ella la invitan a ir a Estados Unidos, la invitan al Congreso, al 55º Congreso de la APA, para exponer ella lo que estaba haciendo en Bogotá. Y ahí la animan pues a que instaure, que ponga en marcha la carrera de psicología, que no existía en ningún país de América Latina. Ojo, ese dato es muy importante. O sea, no existía en Latinoamérica ningún programa de psicología para formar psicólogos específicamente. Efectivamente, no existía en ningún país de América Latina. Y en el año ya, entonces, cuando ella está en Estados Unidos, en Detroit, en fin, luego también visita Harvard, visita Princeton, visita, pues en Nueva York, otros centros educativos. Aquí es que lo tengo escrito. Bueno, salió en el periódico de Bogotá, o sea que lo que estoy diciendo se escribió en Bogotá. Correcto. Estuvo en Chicago, estuvo en Boston, estuvo en Harvard, en Columbia, en Nueva York, en Poughkeepsie, en el Princeton y en el College Entrance Examination, que es el college. Es un centro donde se preparan los test para el ingreso en Estados Unidos a los estudiantes. Lanfield, lo he dicho al principio, que era un presidente de la APA, estuvo con ella en este año 44, y pues ya la animan a que, pues yo creo que la animan a que cree la carrera, y ella desde el Instituto Psicotécnico
de la Universidad Nacional presenta un programa de 5 años de la carrera de psicología con solo asignaturas de psicología. Mercedes dijo muchas veces, y lo he leído en muchos artículos de ella, la psicología tiene que ser una ciencia independiente. Sí. La medicina, de la psiquiatría, de la filosofía y de la educación. Y entonces, en ese primer programa que ella pone en marcha en el año 48, así más o menos, en el 49, 48, pues todas las asignaturas, mi libro lo tengo, sino que por no empezar ahora a buscar muchos papeles, todas las asignaturas son asignaturas que ella también las estudió en Ginebra. Es decir, ese conocimiento que tiene ella, gracias a sus estudios en Ginebra, lo trasplanta, lo trae a Colombia para la formación de los primeros psicólogos. Efectivamente. Eso las asignaturas que ella estudió en Ginebra, con Claparède, con Beauvais, con Lanfield, con esto, en fin, lo instala ella en Bogotá, más lo que ella seguramente vio en Harvard, en Princeton, en Boston, etcétera, etcétera, evidentemente, ¿no? Ella fue recogiendo, porque tuvo una vida pues muy intensa de trabajar, de conferencias, cursos. En Bogotá dio muchísimas conferencias, en asociaciones, participaba también bastante en el grupo de exiliados españoles. Correcto, había un grupo muy importante. Ahí yo tengo escrito en otro libro que se llama El exilio español republicano en Colombia, pero es nada más que un libro más político, ¿no? No de psicología. Pues ahí hubo 200 ejecutivos y profesionales españoles de gran calidad trabajando por toda Colombia. Arquitectos, médicos, abogados. Abogado estaba José Prat, que ya le he nombrado y que fue un gran amigo mío. Bueno, pues ya era más mayor que yo, pero bueno, yo tenía 20 años o 25 y él tenía 50. Pero como además vivíamos juntos en la Soledad, en ese barrio que está ahí en la calle 34 con carrera 30. Ahí vivió también Mercedes. Eso te iba a decir. De hecho, Mercedes vivió en esa zona con su hermana María y también con García Madrid, su alumno y casi hijo adoptivo, digamos, que vivió con ellas durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, toda la vida de ellas. Toda la vida, sí, toda la vida. Vivió y murió. Vivió y murió, sí, exactamente. Vivían ahí en la casa de García Madrid. Exactamente. Y vivían ahí en esa zona, Teusaquillo, Soledad, fue donde se movieron, ¿cierto? Sí, primero tuvieron una clínica, la primer clínica de psicología. Fíjate. Yo creo que también en América estaba ella, García Madrid, que ya se hizo psiquiatra en Colombia, porque García Madrid era psicotécnico, pero estudió medicina y psiquiatría en Colombia, en la Universidad Nacional. Y tenían una clínica de atención a niños anormales, que era el nombre que se usaba en aquella época, de discapacitados. La clínica estaba en la carrera 13, en la 13A, que hay entre la 13 y la Caracas. En el número 30, yo creo, calle 30, 30 y pico. Existe la casa, le hemos hecho unas fotos. Sí, claro, y en mi libro de hecho está la foto. Ahora hay unas aulas de una universidad. Y ahí estuvo la clínica y también trabajó uno que se llama César de Madariaga. Jairo, este hombre que se llama César de Madariaga lo llevó Mercedes, ¿no? Desde Francia, que estaba también en el exilio francés. Y como ella era fue compañero de César de Madariaga, le dijo: vente a Colombia que aquí estoy bien. Y fue un psicotécnico de primera calidad, sino que estuvo nada más que 4 o 5 años y llevó todo lo que era la prevención de riesgos laborales, que sería interesante como psicólogo, le gusta el tema de la psicología de empresa, industrial o organizacional. Trabajó de psicólogo en una mina española muy importante que se llama Almadén, y cuando fue a Colombia le consiguió Mercedes un empleo en la mina, Sogamoso se llama, quizás hay una mina unas minas ahí en Sogamoso o por ahí.
Sí, 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 posiblemente sí. Ajá. Eh, de acero, de aluminio, de una mina importante que tenéis en Colombia ahí, pues por ahí, sí, cerca de Boyacá, Ajá, son famosos. ¿eh? Correcto, sí, en Sogamoso, sí. Boyacá. Pero bueno, es una mina y él trabajó ahí y trabajó también con Mercedes en esa clínica que se llamaba Clínica García Madrid. Hasta que ya, cuando llegó lo del Bogotazo, que te voy a Exacto, contar, ¿no? ahí te voy a pedir que contextualicemos qué, o sea, está también, como tú dices, Mercedes, su familia, estaban también acá en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que se tuviera que ir de Colombia a Puerto Rico? Bueno, pues que le pasó lo siguiente, y lo entiendo perfectamente, y bueno, y es que también lo he vivido en carne propia. He sido psicólogo del Ministerio de Trabajo español durante Sí. 20 años. Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos cuando hacemos selección de estudiantes, selección de personal? Pues se presentan 40 y entran 2 Ujú. estudiantes, se presentan 500 y entran 100. Los 100 que entran te dan un Felices. abrazo, te quieren, o los 2 trabajadores que le das el empleo se acuerdan de ti toda la vida. Pero los que no entran, Jairo, Sí. pues la culpa la tiene el psicólogo, lo ha hecho mal, ha metido a sus amigos. Es muy dura la selección de personal, de verdad es una tarea grata e ingrata, ¿no? Tiene su Ujú. cara A y su cara B. Entonces, pues como los que no entraban, pues empezaban a criticar el proceso, porque antes de Mercedes entraban los amigos de los que, no sé quién entraba, pero entraban y luego suspendían, Sí. pero entraban. Cuando llega Mercedes entran los que el test psicotécnico, el alfa, que era el Binet alfa, eh, eh, los que no entran empiezan a criticarla. Y claro, los primeros años pues es poco la crítica, etcétera. Pero ya, como ella era española y ella vivía entre el grupo de exiliados españoles Ujú. que se reunían en Bogotá, y además inclusive se reunían pues con Agustín Nieto Caballero y con el presidente, creo que Alfonso Cano, sería el presidente de aquella época. En fin, estaban en el grupo de los liberales, por decir algo. Sí. Que también ahí le llaman rojos a los liberales, ¿no? Ajá. O les llamaban. Le llamaban, sí, señor. Y a ella también le empezaron a llamar roja porque era republicana española, que no era republicana, porque ya hemos dicho que era de Que era familia monárquica. monárquica. Ajá. Claro, si es que su familia trabajó para la reina Isabel II Correcto. en Navarra. Ella encomenderos, que vosotros conocéis esa profesión, lo que es un encomendero. La familia de Mercedes era encomendera. O sea, tenían Recordémosle a nuestros oyentes que es encomendero. encomendero. Ajá. Pues es un poco la encomienda que les da el rey a una familia para que controlen una parte de una región. Ah, ok. Y, Ujú. y entonces ella familia alquila, o vamos, subalquila o subarrienda la parcela. Son grandes, estamos hablando de parcelas que son medio Inmenso. departamento, ¿no? No, Ajá. no una finca pequeña. Ajá. Y se las alquilan a trabajadores, a campesinos, a agricultores, y ellos son los que recogen el dinero y se lo dan al rey. Ok. Pero claro, evidentemente son gente que tiene mucho poder, ¿no? Ajá. Y la familia de ella fue encomendera 400 años. Imagínate. Sí, sí, bueno, la familia, sobre todo la familia importante es Bellido. Ujú. Rodrigo era un hombre de Navarra que era músico, profesor de música, pero la familia Bellido era la familia encomendera. Correcto. Y hoy en día todavía aquí en España la familia Bellido en esa región es una familia económicamente empresarial, en fin. Vale, muy influyente. Exactamente. Entonces, le pusieron eso de roja, pues por ser española. Y claro, en rojo, 4, 5, 6 años, llega el Bogotazo, etcétera,
pues dicen que ella estuvo en Moscú. De hecho, salió en el periódico, lo tengo aquí. Ella iba a los psicotécnicos de toda Europa, sí, a los congresos. sí, Dos congresos de psicotécnicos en Barcelona, uno en Roma, otro en Utrecht, Holanda, otro en París, otro en Berna, y hubo uno en Moscú, en el año 32, en Moscú, que ya estaba gobernando Stalin. Ajá, correcto. No, sí. Entonces, en el periódico de Colombia salió que ella había ido a ese congreso, pero resulta que yo, en la investigación que he realizado, es exhaustiva, Sí. en las actas del congreso que se hizo en Moscú, pues dice la relación de extranjeros que fueron. Ajá. Y la relación los enumera otro grandísimo psicólogo, que es Emilio Mira y López. ¿Te suena? Sí. Emilio Mira y López también era grandísimo psicólogo, como Mercedes, y también se fue al exilio e hizo la carrera en Brasil. Se dedicó a la orientación profesional, porque Emilio Mira y López también estudió en el Juan Jacobo Rousseau de Ginebra, que era la orientación profesional y la selección y la prevención de riesgos laborales para los accidentes de los trabajadores. Ese era un caballo de batalla muy grande de los psicotécnicos para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y de los estudiantes. Entonces, Emilio Mira y López tienen la relación de los españoles y no aparece ella. No había ninguna referencia específica que demostrara que Mercedes Rodrigo había ido a Moscú. Efectivamente. Correcto. Sin embargo, una cosa que salió en el periódico de Bogotá. Exacto. Sin embargo, los que criticaban el trabajo de Mercedes públicamente en el periódico dicen que ella fue a ese congreso en Moscú y que por lo tanto pues tenía, digamos, intereses o cercanos al comunismo, a los liberales y a lo que en esa época llamaban los rojos. Sí, pero las actas del congreso dicen lo contrario. Correcto, muy bien. Y además hay otras, esas son las actas de los extranjeros, porque hay actas de los que fueron de España, de Francia, etcétera. Los rusos no hicieron actas. ¿Sabes quién fue el presidente del Congreso? No, ¿quién fue? No, fue Sperling. Sperling era hermano de Sabina Sperling. Ah, sí, señor. Eran dos psicoanalistas, sí. Ajá. Eran dos psicoanalistas. Sabina Sperling, una gran psicoanalista, amigas pues de Freud, etcétera. Y de Carl Jung, sí. Sí, con Jung también estuvo. Escucha, fíjate cómo es la política. A Sabina Sperling la asesinaron los nazis alemanes en Rusia, porque era de origen judío. Ajá. Bueno, a ella y a las dos hijas que tenía. Y a Isaac se llamaba. Y a Isaac Sperling, que vivía en Moscú, y era psicoanalista, le asesinaron, lo asesinó Stalin, también, así fusilado. ¿Por qué? Porque era psicoanalista. Y los comunistas, en aquella época, consideraban al psicoanálisis una ciencia burguesa. Claro. Ajá. Tiene el concepto del yo, ¿no? Claro. Y los comunistas de aquella época eran todos nosotros, el partido. Sí. Bueno, son historias. Bueno, un paréntesis ahí, mira, interesante. Un paréntesis, sí. Ajá. Pero volvamos entonces a Mercedes. Sí. La situación es que Mercedes es acusada de que fue a este congreso en Rusia, que tenía contacto con el comunismo, y además estamos en medio de gobiernos de derecha, de gobiernos conservadores en Colombia, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? Bueno, pues pasa que salía en el periódico de que ella estaba seleccionando a gente comunista. Imagínate. Que tenía preferencia por los comunistas. Ya. Y entonces, claro, eso llegó a un momento que
y escucha, llegó al Congreso de la República de Colombia. Ajá. Se debatió, que sería bueno, si tienes tiempo alguna vez, buscar las actas del Congreso donde se debatió la actitud o la conducta de Mercedes. Vale. Okay. Y entonces, después de ese debate en el Congreso sobre lo que estaba haciendo Mercedes, donde la acusaron directamente de comunista y de favorecer solamente a la gente de izquierdas, en este caso de favorecer a los liberales, pues propusieron la expulsión. Uh-huh. ¿Cómo fue? Lo narra José Prat, que eran amigos. Pues una tarde, en su apartamento de la calle 34, con la carrera 26 o 28, que hay ahí en esa esquina, ahí está la avenida 28, que baja desde la 26, ¿no? Uh-huh. Es una transversal, la avenida 28, que choca con la calle 34. Ahí hay una bomba que decís en Colombia, que es una estación de servicio de gasolina. Correcto. Bueno, en la otra esquina, ya Mercedes habían cerrado la clínica y vivían en un apartamento, que existe el apartamento. Lo conozco porque viví cerca. Yo viví en la avenida 28 con la carrera 34. Pues eso era una calle nada más de donde vivió Mercedes. Pues correcto. Llegó la policía una tarde o una noche, dice Prat, y la llevaron al aeropuerto, a ella y a su hermana María, y la mandaron a Barranquilla para que cogiera un avión a Puerto Rico. Imagínate. ¿Por qué a Puerto Rico? Porque ya José María García Madrid, pues ya evidentemente el hombre ya sabía que las cosas estaban muy mal para ellos, sí. Y había ido a Estados Unidos, y pues en aquella época hacían falta médicos y psiquiatras, y a él le dieron trabajo en Puerto Rico con facilidad. Okay. Y le dieron trabajo. Y él consiguió para Mercedes el visado o la visa para que María y Mercedes fueran de profesoras a la Universidad de Puerto Rico, Río de Piedras. Correcto. Y ella llegó en enero de 1951 a Puerto Rico. O sea que estuvo 10 años largos en Colombia. Ok. Pero espera, quiero que y dejó la carrera de psicología, el grado, el doctorado de psicología lo dejó ya en segundo año de carrera. Ah, sí, el pregrado de psicología. Exacto, el pregrado de psicología quedó en segundo. Empezó en el 48. Ajá, correcto. Pero entonces quiero que dimensionemos esto, o sea, la madre de la psicología colombiana y casi que latinoamericana, la primera psicóloga de España, fue expulsada de nuestro país con policía. La sacaron y se la llevaron al aeropuerto. Efectivamente, así, tal cual. Exacto. Como se dice en España, es muy fuerte esto que nos acabas de contar. Es muy fuerte, sí. Correcto. Bueno, luego ha tenido gente que la ha querido muchísimo. Ajá. Y tengo que nombrar obligadamente a mi profesor Rubén Ardila, el doctor Rubén Ardila. Nuestro profesor, porque también fue profesor mío. De Psicología del Aprendizaje. Ajá. En el año 1971. Rubén ha conseguido que Mercedes sea reconocida, sea admirada, la ha puesto en primer plano siempre. Hay una frase de él que dice que los psicólogos colombianos de ayer, de hoy y de mañana somos hijos espirituales de Mercedes Rodrigo Bellido. ¿Qué más pueden decir de una persona? Ajá. Y luego Rubén la fue a visitar a Puerto Rico, porque Rubén tuvo alguna actividad profesional en el año 70, 71, 72 en Puerto Rico, y la fue a visitar. Ella ya estaba jubilada, dice Rubén, y estaba delicada de salud, pero la conoció en vida. Yo creo, hay pocas personas que hoy en día que la conocieron en vida. Uno es Rubén, el doctor Rubén Ardila, y otra es otra doctora de Puerto Rico que se llama Irma Roca. Irma Roca, que es la hija de un psiquiatra Roca, que fue el primero que nos tradujo el Wesley
de inglés al español. Fíjate. Lo tradujo al puertorriqueño, ¿no? Ajá. Se tradujo en Puerto Rico. Mirando aquí tu libro, dices que en 1978 el doctor Rubén Ardila fue a Puerto Rico y visitó a Mercedes Rodrigo, sí, justo 4 años antes de su muerte, porque Mercedes falleció en 1982. 82, sí. Claro, entonces fue 78, sí. Sí. En 72 tengo alguna otra cosa, pero bueno, si lo dice el libro es porque es esa fecha y porque se lo he preguntado a Rubén. Claro que porque sí. Mucha gente, porque Rubén también le hizo la universidad le hizo un homenaje. Ajá. Entonces se le entregó un premio y mucha gente ha pensado y ha escrito. Pues ese es el del 71. El 71 fue en el 71 lo pones aquí, se le otorgó el homenaje en Bogotá por la Federación Colombiana de Psicología. Y como no pudo ir Mercedes, lo recogió en su nombre la psicóloga Victoria Bocio Herrera. Efectivamente. Correcto. Porque algunos artículos he visto que dicen, regresó a Colombia a recoger el homenaje. No, eso también lo aclaras tú en tu libro, que no regresó ella nunca a Colombia. Bueno, eso me lo ha aclarado el doctor Andrés Pérez Acosta, Ajá. Porque no lo tenía claro y como es un detalle interesante, si volvió o no volvió, sí. Yo no tenía todavía contacto directo con Rubén, bueno, le conocía, pero no tenía contacto directo, y con Andrés me puso en contacto con él y le digo, Andrés, pregúntale al doctor Rubén si realmente volvió o no volvió a recoger el homenaje. Y Rubén confirmó, ella no vino a Bogotá, sino que se le entregó a la doctora. Y entonces, bueno, pues por eso lo he aclarado en el libro, porque merece la pena pues no estar uno equivocado, ¿no? Sobre la trayectoria vital de Mercedes tan importante. Perfecto. Y otra, aquí ya enlazando con lo que tú nos dices del doctor Andrés Pérez Acosta, que también es un colega, amigo y un invitado frecuente a este programa de charlas desde el laboratorio. Tú recibiste la ayuda de su papá, Pedro Pablo Acosta, para encontrar algunos documentos importantes que tienes ahora en tu poder que no están acá en el libro, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso. Claro. Sí, bueno, pues el libro, lo he escrito pues investigando en fuentes, pues muchas fuentes orales de españoles de la época. Sí. Bueno, yo también participé en otro libro que se llama Españoles en Colombia, que lo publicó la Fundación de Españoles en el Mundo, y la versión de Colombia. Entonces, yo ya tenía, de Mercedes Rodrigo, tenía ya pues fotos y muchos datos de ella. Pero, evidentemente, pues no tenía lo del Tiempo, el periódico. Ajá. Yo fui a Puerto Rico para sacarlo del Tiempo, el periódico El Mundo de Puerto Rico, pero mira, estuve un mes completo, me costó un dinero, y estuve en el periódico del Mundo, porque no estaba digitalizado. Y bueno, pues es una locura. Bueno, encontré algunas cosas, pero la verdad que me pudo el tiempo y el sacrificio de estar leyendo periódico a periódico, día a día. Y en Colombia, pues no pude ir a Colombia, y entonces y el Tiempo no estaba digitalizado. Tampoco. Se digitalizó cuando se publicó mi libro. Y por eso ahora queremos hacer una revisión con Ascofaxi, Asociación de Facultades de Psicología de Colombia, que se va a distribuir gratuitamente, ampliada. Un capítulo del nuevo libro lo hace Rubén Ardila, y otro capítulo lo hace Antoinette Alon, que es una psicóloga de Puerto Rico que ha trabajado mucho en la vida de Mercedes y que es amiga o colega de una nieta, digamos, nieta política, ¿no? De Mercedes Rodrigo, porque el hijo adoptivo José María García Madrid tuvo 3 hijos en Puerto Rico. Yo he hablado con ella, con Ana María, pero bueno, se dedican a otra cosa y no se dedican a la psicología. Y bueno, pues la verdad es que otra de las cosas que tengo un poco a honor de haber
revitalizado la vida de Mercedes, es que su tumba estaba desaparecida. Ajá. El lugar donde la enterraron sí aparecía en algunos libros y en algunas revistas, en el cementerio Santa María Magdalena de Pazzi. En Puerto Rico. Y otro psicólogo español fue allí y me dijo, yo no lo he encontrado, aquello está destrozado. Hubo un huracán en el 2017 o 7, bueno, un huracán que destruyó mucho esa parte de Puerto Rico. Bueno, sí. Yo fui y, bueno, pues la verdad, pues con mucho tiempo, y luego también pues se me ocurrió, más que todo, más que estar buscando tumba a tumba, que es muy difícil porque estaban las 3/4 partes destrozadas, sí. me ocurrió ir al ayuntamiento. Uh-huh. Y bueno, pues al ayuntamiento, porque pues la gente la entierra en alguna parte. Hay un registro ahí, claro. Registro. Evidentemente, y ahí salió encontré el registro, que es más fácil encontrar el registro, y ponía, su tumba está al sur contra la muralla del cementerio, al este con la tumba de un apellido Colón. Se dieron las coordenadas. Exacto. Ya me fui otra vez al cementerio y evidentemente me caminé toda la muralla, caminando por la muralla, llegué a la tumba de Colón. Ese Colón sí se veía bien porque es una tumba importante, estaba arreglada, y al lado había una cosa ahí, pues un montón de tierra de color negro, sí. Y no se veía nada. Sí. Y mi mujer, Olga, la bogotana, Olga Umaña, que ya le gustaría estar aquí con vosotros, pero sí, bueno, qué lástima. O sea, sí, estaba con la hermana en Madrid. Pues limpiando, apareció el nombre de María, está María Rodrigo y Mercedes Rodrigo, las dos hermanas en la misma tumba. Bueno, pues ya no, dijimos, no, yo no me voy de Puerto Rico si no limpio y arreglo la tumba. Y entonces ahí a unos trabajadores les encargué la limpieza de la tumba, repararla, pintarla, adecentarla, y cuando vine a España pues le pedí al gobierno de mi región, oye, esto me ha costado mucho dinero, ¿por qué no me ayudáis? Porque también es una española que está abandonada, y bueno, lo ha pagado el gobierno. Muy bien. Y por la tumba, los psicólogos de Puerto Rico se reúnen de vez en cuando en la tumba y me mandan fotos. ¿Qué te parece? Muy bien, aquí estoy viendo tu libro mientras tú nos contabas esta historia, y efectivamente está la foto en 2017 del estado en que estaba la tumba deplorable, pues, de las hermanas Rodrigo, y la foto del 2022 donde se muestra ya completamente reparada y perfecta, digamos, la tumba, y se pueden leer los nombres, las fechas y todo correctamente. Aquí en tu libro está documentado eso gráficamente, para aquellos oyentes que estén interesados. Entonces, mira, antes de que sigamos ya a la parte final de Mercedes en Puerto Rico, quería que matizáramos aquí algo que tú has dicho. Se va a hacer una reedición de tu libro por medio de Ascofapsi acá en Colombia, con capítulos nuevos, ¿cierto? Con datos nuevos que has obtenido a partir de, digamos, de los documentos del tiempo que van a estar ahí. Y que prontamente va a ser lanzado. Eso es para que aquí los colombianos tengamos en cuenta esta idea y nos quedemos con ello, porque Ascofapsi, digamos, está apoyando esta nueva edición de tu libro. Efectivamente. Sí, correcto. Jairo, eso es bueno, agradezco muchísimo a Ascofapsi que se hayan interesado pues por reeditarlo, ampliando por supuesto todo el capítulo de Colombia, con los datos que Pérez Acosta me ayudó a sacar del tiempo. Sí. Y Antoinette Alon de Puerto Rico también con los datos de el periódico El Mundo, que también está digitalizado, y bueno, pues va a ser un libro de 500 páginas que se va a poner de forma digital a disposición de los estudiantes, bueno, de los psicólogos y los estudiantes de psicología. Muy bien, perfecto, una excelente noticia, una primicia aquí que estamos dando. Pues sí. Muy bien, sí. Maravilloso. Efectivamente, sí. Y luego, bueno, pues de forma digital la gente lo podrá descargar en un PDF, digo yo, y está a disposición de todo. Y bueno, merece la pena porque, bueno, somos psicólogos, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar un poco de psicología.
tener referentes en la vida, tener anclajes. Sí. La palabra anclaje ya sabes que la aplicó Amor Tversky, un psicólogo americano. El concepto de anclaje emocional. Tener referentes, tener anclajes, es muy importante. Correcto. Entonces, muy importante porque te ayudan a digamos, a comparar qué estoy haciendo yo y qué hizo esta mujer que no triunfó, pero vivió, digamos, su vida libre, haciendo lo que quería, lo que le gustaba, que sufrió persecución, que la exiliaron de 2 países, pero cuando llegó a Puerto Rico, por tercera vez, empezó a trabajar como si... Bueno, llegó en enero y empezó a trabajar en marzo. Imagínate. El pasado y los traumas no le afectaron. ¿Tú te imaginas, después de estar en Bogotá 10 años, con unas relaciones que tenía maravillosas en Bogotá, cenó y comió con Lorencita Villegas de Santos, con el presidente, con expresidentes, con la universidad, que la cojan y la suban en un avión y la pongan de patitas en la calle en Puerto Rico, sin conocer a nadie? Porque ella de Puerto Rico no conocía nada. García Madrid, bueno, ellas, fíjate tú, llegaron a vivir en una pensión. Ajá. Sí. Bueno, la pensión también luego vivió Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. Era una pensión, había varios españoles. Una pensión muy interesante. Pero vivió muchos años en una habitación de una pensión. Imagínate. Fíjate, pues esas cosas no la traumatizaron, porque luego en Puerto Rico hizo lo de Bogotá o más. Fundó, ahí lo dice el libro, la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Correcto. La primera junta directiva fue vocal. La segunda junta directiva fue presidenta. Fue presidenta. Ajá. O sea, ¿qué más puedes pedir? Entonces, vuelvo a lo mismo. Como psicólogos, este libro que hemos escrito con Olga Umaña. Bueno, entonces, y cuéntanos cómo finaliza la vida de Mercedes en Puerto Rico. Bueno, ella al llegar a Puerto Rico la contratan en el Hospital de Veteranos de Estados Unidos. Estamos hablando de una época de 1956 que terminó la guerra de Corea, que vosotros los colombianos la conocéis, porque Colombia participó junto a Estados Unidos y junto a Puerto Rico mandando soldados a Corea. Bueno, para las guerras ya sabes que los soldados vuelven muy mal. Y Mercedes tenía experiencia de haber pasado la Guerra Civil Española y conocer un poco de cerca la Guerra Mundial, la segunda, e inclusive la primera, perdón, porque ella con la primera, de 1914 a 1918, ya tenía 20 años, 20 y pico. Entonces ya tenía experiencia y de hecho hizo una investigación sobre los traumas de los niños en la guerra. Entonces, bueno, pues la contrataron como psicóloga clínica en el Hospital de Veteranos, desde el año 1951 que llegó hasta que se jubiló, creo que fue hasta el 72, trabajando en el Hospital de Veteranos. Compatibilizaba el Hospital de Veteranos con unas clases que daba de pedagogía, no de psicología, en la Universidad de Puerto Rico. Y bueno, pues ella en Puerto Rico pues, trabajaba en el Hospital de Veteranos como psicóloga clínica, he dicho. Luego también trabajó en otra clínica que se llamaba Clínica Juliá, que fue una clínica importante, también psiquiátrica. Y bueno, trabajó también de profesora en otros centros y bueno, pues dio conferencias, organizaba reuniones de trabajo. Mucho se dedicó al tema infantil. Y otro hito, que no lo he dicho, que se me ha olvidado, porque estamos aquí poco, ella junto con José María García Madrid observaron que en las cárceles de Puerto Rico había muchos presos, ingresados, que lo que tenían era un problema psiquiátrico, no un problema penal. Pues ella y José María García Madrid pusieron un plan de reeducación
rehabilitación y reintegración a la vida laboral, sacando a los presos y poniéndolos a trabajar en una granja que tuvieron ellos cerca del campus de la Universidad de Puerto Rico. Salió en los periódicos. Ajá. Fíjate tú qué valentía, ¿no? Hacerse cargo de un grupo de presos que, bueno, pues con trastornos psiquiátricos. Psicológicos. Ajá. Y con terapia ocupacional, fíjate. Y ocuparon de ellos y de terapia ocupacional, efectivamente. Entonces, fíjate también otro gran hito. Ella llevó a Colombia 3 o 4 hitos importantes científicamente que me lo van a publicar a final de este año, que participó en un congreso de exiliados españoles. O sea, ¿qué aportaron los españoles a América Latina con el exilio? Y yo saqué la figura de Mercedes, todo lo que aporté, sino que también sería otra media hora de entrevista, vamos. Vale, eso lo dejamos para una próxima. Bueno, pues sí, como no, te los explico. Sí, bueno, y por la orientación profesional fue una cosa, por la prevención de riesgos laborales, la selección, la clínica García Madrid con tratamiento a los niños anormales que se les decía, ¿no? Entonces, y en Puerto Rico todo el tratamiento a veteranos de guerra, ¿no? Todo el trastorno de estrés postraumático que trabajó ella en Puerto Rico. Exactamente, muchos. Y también trabajaba García Madrid, que también, digamos, el último trabajo de García Madrid hasta casi su muerte fue en el Hospital de Veteranos. Y también el último trabajo de Mercedes, porque ella la universidad la tuvo que dejar cuando cumplió 70 años y le dieron un año más de permiso para trabajar, pero el Hospital de Veteranos estuvo hasta, bueno, un poco dice que hasta que perdió un poco la conciencia, ¿no? Un poco de Alzheimer, un poco de demencia senil. Bueno, la vida no había sido para ella muy buena, aunque ella lo superó todo, pero digamos la memoria implícita, por decir algo, está ahí. Y bueno, pues finalmente ella ya cuando en esta época, ya su última época, pasa viviendo con la familia de García Madrid, su esposa, sus 3 hijos, y es como la abuela que ellos cuidan, ¿no? Sí, hay un reportaje, hay un apéndice mío, muy nuestro, vamos, de la entrevista que hicimos con Ana María García Madrid, y nos cuenta en sus últimos días cómo era ella y cómo, a pesar de tener esa falta de memoria, vamos a decir algo, cuando se le decía, ¿ha llegado García Madrid? Bueno, pues ella respondía perfectamente a ese estímulo, ¿no? Y bueno, pues hasta que falleció en 82. Bueno, pero dejó una huella grande en Puerto Rico. Ella se fue a vivir con García Madrid, que García Madrid vivía en una especie de psiquiátrico que había dentro de la universidad, donde ella vivió también en ese sitio con Juan Ramón Jiménez, que fue premio Nobel de literatura. Vivía en Puerto Rico, vivieron juntos con la esposa, con García Madrid. Entonces, cuando se murió la hermana en el año 1967, ellas vivían las dos en un apartamento que estaba cerca de la playa El Condado, cerca de la playa, donde paseaban con Pau Casal. La hermana, que era músico, pues era colaboradora directa de Pau Casal. Ahora, con esto del periódico digital, pues hay cantidad de anécdotas que aparece Pau Casal y María Rodrigo. Entonces paseaban en la playa por el Condado, y cuando falleció la hermana, pues ya García Madrid se la llevó a vivir con su familia. Estaba casado con María Teresa y ya tenía 3 hijos, 2 varones y una chica. Bueno, pues la conocieron de niños, en realidad. Bueno. Fueron sus últimos días. Y luego, pues nada, todo el mundo se olvidó de ella. La verdad es esa, desde que se murió en el 82, pues hombre, se han hecho las tesis. Ahí está la tesis de Bruno Jaraba, que es un psicólogo ahí que vive en Cali, que bueno, también tengo contacto con él directo, que le había invitado para que me escuchara.
Bruno tiene una tesis maravillosa sobre Mercedes, ¿no? Bueno, pues también un poco a veces el proceso de selección, pues se puede criticar o no se puede criticar, pero tiene una tesis importante. Luego también en España hay otra tesis muy buena de Fania Herrero, que Fania, esa tesis me ha servido también un poco como autopista, ¿no? Para seguir un poco el rastro de Mercedes. Claro. Porque bueno, Fania Herrero trabajaba o hizo la tesis en la universidad donde yo también he sido profesor. Entonces tuvimos relación y bueno, pues se puso a disposición y me dijo, nada, usa todo lo que quieras de mi tesis, está a disposición. Qué bien. Y de hecho, pues, no, sí, los compañeros psicólogos pues han colaborado. A todo el mundo que le he pedido una colaboración, bueno, ha respondido. Rubén, sí, con Rubén Ardila tengo una relación casi periódica, ¿no? Le escribe. Muy bien. Además tenemos amigos comunes, que es lo mejor, ¿no? Porque bueno, pues él ha venido a España, precisamente, mira, no sé si me escuchará Rubén, mañana voy a estar con un psicólogo que le nombró a Rubén, pues no sé cómo, miembro de honor del Colegio de Psicólogos de Valencia. Ah, mira tú. Paco Santolaya. Ajá. Y bueno, y también Rubén es amigo de otro amigo mío que se llama Helio Carpintero, otros psicólogos mayores que yo, en realidad. Y figuras de la psicología española, ¿eh? Sí, claro, Helio Carpintero pues tiene la historia de la psicología. Y bueno, pues la gente me ha ayudado muchísimo. Y lo que tú dices, 2 años trabajando. Lo que tú dices, gracias a este tipo de obras, estas tesis, pero sobre todo también de tu libro, que la tesis tiene un ámbito muy circunscrito, ¿no? Muy cerrado, de pronto solo académicos la conocen. Tu libro de pronto abre esa perspectiva, da a conocer también esos otros trabajos, esas tesis, y llega a un público más amplio. Y ahora el hecho de que se vaya a reeditar, pues, y tener acceso virtual, va a hacerlo aún más conocido por los diferentes psicólogos y no psicólogos. La historia de Mercedes Rodrigo va a ser, digamos, revitalizada y yo creo que eso es muy importante porque, como tú dices, durante mucho tiempo se olvidó un poco la figura tan importante, tanto en España como en Colombia como en Puerto Rico, de lo que hizo Mercedes Rodrigo. Entonces te agradezco muchísimo, primero que con Olga hayan hecho ese esfuerzo de años para producir este libro, y segundo, que hoy estés aquí en Charlas desde el Laboratorio contándonos toda esta historia que creo que va a apasionar a muchos de nuestros oyentes. Pues sí, la verdad es que mi interés ha sido, digamos, hacer un libro, el interés de Olga también, no académico, sino más bien una biografía de una mujer que fue pionera, digamos, en el desarrollo femenino, en la educación de las mujeres, que se sepa un poco como la historia, ¿no? Lo que se ha luchado para llegar a donde estamos. Un libro que sea un poco, pues, lo que referente de que los traumas, pues, se pueden superar, ¿no? Que a pesar de exilios, de expulsiones, bueno, pues la vida puede seguir. Que el trabajo es una terapia, como lo que fue para ella, porque lo que hizo fue trabajar. Y bueno, pues económicamente lo decían los otros españoles, no lo decía ella. Pues se veían obligados los españoles a vivir varias familias en una sola casa. Claro, para poder sobrevivir. Sí, porque los salarios en Colombia nunca han sido muy buenos, la verdad. Te lo digo por experiencia también. La verdad es que nunca he trabajado en Colombia a tiempo completo, siempre he sido un poco de part-time, pero un part-time que no me alcanzaba para vivir. Correcto, claro. Sí, bueno, pues ellos tampoco, o sea, siempre estaban muy ajustados, pero sí Mercedes ya en Puerto Rico mejoró. De hecho, se compró un coche. ¿Sí? ¿Lo narras tú? Chevrolet. Sí, ahí lo pongo en el libro, porque lo menciona la mujer de Juan Ramón Jiménez. Sí. Dice en alguna carta a una amiga, acaban de llegar las Rodrigo. Nada más llegar,
salen a cualquier hora y en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Es decir, salen haga sol, frío, o llueva, o lo que sea. Y además se han comprado un coche, un Chevrolet, no sé, bueno, la marca, el modelo no me acuerdo. Y tienen un chofer. Y tienen un chofer, exacto. Tienen un chofer, porque a lo mejor no conducían, ¿no? Que las lleva y las trae a la universidad y a los trabajos, porque bueno, ambas tenían trabajos. Y San Juan de Puerto Rico es una ciudad como muy dispersa. No es como Bogotá, que bueno, es un poco más redonda, ¿no? Por decir algo. O sea, Puerto Rico es como un chorizo ahí larguísimo a través de la playa. Las distancias son distintas, claro. Sí, y entonces hacía falta tener carro. Pues las hermanas Rodrigo, según dice Zenobia Camprubí, se compraron un carro y tenían un chofer. Entonces ahí ya la vida les fue un poco más favorable. Un poco más favorable, claro. Bueno, Germán, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has dedicado. Espero que esa segunda edición te dé también muchas alegrías con este libro y de pronto pues tengamos la posibilidad de cuando sea el lanzamiento de la segunda edición volver a charlar sobre novedades y cositas nuevas. La Descopasis será la tercera edición. Ya la tercera, fíjate, la tercera edición. Entonces ya esa tercera edición te dé aún más alegrías que las dos anteriores. Entonces, Germán, agradecerte, ya se nos acaba el tiempo, agradecerte por esta charla que nos has dedicado y a invitar a nuestros oyentes a que nos acompañen en un próximo programa de charlas desde el laboratorio con nuevos invitados y nuevos temas de interés para la psicología científica. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.